Gracias, hermano. Hay algunos clasificados. Hay un clasificado, hermanos. Las personas cuando no tienen trabajo, ¿qué hacen? Piensan a buscar ¿qué? Los llamados clasificados, ¿no? Ahí hay algunos empleos. Bueno, quiero darle una buena noticia. Y es que hay un clasificado que proviene del cielo. Y es para todas las personas que deseen trabajar en eso. Se paga muy bien. Y el clasificado dice así: se solicitan buscadores de Dios. ¿Qué le parece ese clasificado? Es una invitación. Hay vacantes, millones de vacantes. Me atrevo a decir que hay billones de vacantes. Quiere decir que todo el que quiera formar parte de este equipo, diríjase al Padre Celestial y dígale: Señor, yo estoy dispuesto a ser un buscador de ti. Hay poder dentro de la paga, hay unción, hay una protección, una cobertura maravillosa, dones, cosas sobrenaturales que Dios ofrece como paga. La paz y la tranquilidad y la seguridad que tanto uno desea, aquí se consigue. Así que yo estoy interesado en convertirme en un buscador de Dios, formar parte de ese gran equipo, esa gran empresa de hombres y mujeres buscadores del Señor. A pesar de que la gran mayoría de los seres humanos le ha dado las espaldas a su Creador, pese a eso, siempre ha existido un remanente en toda la historia de la humanidad. Cuando usted comienza a leer en el libro de Génesis, ahí aparece el escenario, el primer homicida, el primer adúltero. Aparece cómo la perversión del hombre fue alcanzando ciudades enteras, familias corrompidas. Hay algunas notas que aparecen en la Sagrada Escritura. Dice que el pensamiento, estoy hablando de la humanidad en sus primeros siglos de vida, dice que una vez que el hombre desobedeció al Señor, sus pensamientos cada día eran más malos. De continuo la maldad, dice el escritor sagrado. Así eran los pensamientos del hombre. Y aparecen en el escenario todos estos personeros, como Caín, que levantó su mano contra su hermano y lo mató. Y aparece Lamé buscando dos mujeres para convertirse pues en el primer adúltero, al menos conocido en la historia de la humanidad. Con todo y eso, dice la Escritura que cuando nació Enós, el hijo de Set, dice que los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre del Señor. Y luego aparece Enoc, quien caminó con Dios y fue tal el grado de intimidad
que tenía Enoc con el Señor, que dice la Biblia que Dios lo traspuso para que no viese muerte, se lo llevó al cielo. Más adelante aparece otro personero llamado Noé, que halló gracia ante los ojos del Señor, porque era varón justo y perfecto en sus generaciones. Remanentes. A pesar de que había tanta perversión, hubo hombres y mujeres que se conservaron en su pureza, en esa búsqueda personal con su Creador. La Biblia habla de Abraham, habla de Job, habla de Jacob, de Moisés, de David, de Daniel, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento habla de Juan el Bautista, de los apóstoles, habla de Timoteo, Tito, habla de mujeres, célebres mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como Ana, Débora, Ruth, Esther, María, Elizabeth, Magdalena, Eunice, Dorcas, Loida. Hombres y mujeres que marcaron la diferencia en sus épocas. Había algo en común, algo que los caracterizaba, y era su búsqueda al Señor. Pero eso es lo que aparece en la Biblia. Pero la historia ha continuado. A partir del siglo I se levantaron otros hombres y otras mujeres que no se contaminaron con el pecado y mantuvieron su pureza delante de Dios. Allá aparece Policarpo, Anastasio y tantos otros. En la época medieval se levantan los grandes reformistas: Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola, Juan Hus, John Wycliffe. Uno en Alemania, otro en Francia, otro en Suiza, en Checoslovaquia, en Italia, en Inglaterra. Gente que Dios los usó de una manera maravillosa para reformar tantas cosas malas que existían, y aquel gran oscurantismo que había en esos entonces, en el siglo XVI, donde solamente la Biblia se hablaba en latín y la gente quedaba en la nebulosa. Pero estos hombres comenzaron a trabajar en función de eso, y ya las naciones de esa época comenzaron a leer la Biblia en su propia lengua, y eso trajo un despertar muy grande en esa época. Unos siglos más adelante aparecen unos hombres brillantes, extraordinarios, como Henry Matthew, como Dan Clark, siglo XVII. Hasta el día de hoy no han existido mejores escritores, a mi juicio, como esos hombres, mejores comentaristas de la Biblia. Eran hombres dedicados, hombres que buscaban a Dios 8, 10 horas todos los días, y el resto del día lo pasaban era analizando las Escrituras y haciendo sus comentarios, que hoy, después de 3 siglos, la gran mayoría de los pastores en el mundo se rigen por los comentarios de estos hombres tan célebres como Matthew, como les presenté, y Adam Clark. Luego vino Moody, vino Halley, el siglo XX, pero nada que ver, porque ellos copiaron lo que estos grandes hombres de Dios hicieron hace 300 años atrás. Siglo XX aparece Casiodoro de la Reina y Cipriano Valera, Watchman Nee, el doctor Chu, Eugenio Jiménez, Gigi Ávila, conocido, Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, Billy Graham, considerado el predicador más famoso que ha existido en el siglo XX, norteamericano, Billy Graham. Y ellos también tenían en común eso, una búsqueda extraordinaria de la presencia del Señor. Pero todo eso es historia. Nosotros hoy nos corresponde hacer nuestra propia historia. Quizás usted no vaya a ser tan reconocido, ni yo vaya a ser tan reconocido como estos hombres que hoy, al igual que yo, muchos en el mundo los mencionan por lo que hicieron.
Pero ¿qué decide nuestra familia? ¿Qué decide nuestra congregación? ¿Cómo seremos recordados por ellos? ¿Qué dirán nuestros nietos o nuestros hijos, nuestras esposas? ¿Qué dirán las generaciones futuras cuando se refiere a Juan José López? Cuando se hable de María o de Petra o de David o de Eliezer, de los morochos, de Betty. Es nuestra historia. Es en el siglo XXI donde nos ha correspondido vivir parte del siglo XX y en el siglo XXI donde Dios ahora espera mucho de nosotros. Estamos ahora nosotros con nuestro actuar, con nuestras vivencias, haciendo, repito, nuestra propia historia. Qué triste sería si de aquí a 30 años, si yo no he muerto aún, y cuando alguien mencione el pastor Juan José López, no, ese era un rolo de frío, ese hombrecito era tremendo, tenía siempre un mal testimonio. Y que lo mencionen a uno, como usted sabe, mejor no hablar de él, porque no dejó nada, sino problemas y angustias. Yo no quisiera pasar a la historia de mi familia o de la congregación que hablasen tan mal. Entonces, la diferencia la va a hacer si yo realmente busco a Dios como estos hombres, como estas mujeres, que hay tantas cosas maravillosas que se dicen de ellos, porque eran hombres y mujeres buscadores de Dios. No solamente en el libro de Isaías está esta declaración de buscar a Dios. Hay muchos otros escritores sagrados que hacen una invitación. Es más, hay una conversación entre David, el rey David, y Dios. Una conversación muy íntima entre ellos dos. Y Dios le dice directamente a David: busca mi rostro. Y David le responde en ese diálogo interno, le dice: tu rostro buscaré, oh Jehová. Por ahí hay otro profeta que dice: buscadme, dice Dios, y viviréis. Ahora escuchamos al profeta Isaías decir: buscad a Jehová mientras aún pueda ser hallado, dándonos a entender que aún se puede hallar, que es un ser que se puede conseguir. Entonces yo me preguntaba, yo soy curioso y me pregunto, ¿no? ¿Por qué tal insistencia de hombres o del mismo Dios que directamente le habla al ser humano y le dice: búscame? Otros son los profetas que lo mencionan, dice: mire, de parte de Dios hay un mensaje, que le busquemos. ¿Por qué tal insistencia? Yo conseguí algunas razones que son básicas, que son fundamentales y que quiero compartir con ustedes. Porque Dios nos invita a buscarle. El verso mencionado nos habla de que Él puede ser hallado. En otras palabras, lo primero, el interés mayor de Dios es que le hallemos y que comprobemos que Él es un Dios real. Esto es muy interesante. Aquí no estamos hablando ni de Júpiter, ni estamos hablando de Mercurio, dioses que según la gente de Listra descendieron a atender a los mortales para sanarlos y para hablarles, para traerles un mensaje. Recuerda cuando Pablo hizo aquel gran milagro en aquel, creo que era un ciego, era un cojo de nacimiento. Lo cierto es que fue sanado y la gente comenzaron a decir en su alboroto: llegaron los dioses, llegó Júpiter, llegó Mercurio, han traído una palabra para este pueblo, han traído sanidad a las personas. No se trata de esos dioses paganos, no se trata de Diana, la diosa de los efesios, la gran diosa
que era honrada en todo el Asia Menor. No estamos hablando ni de Hades ni de Poseidón. Recuerda Poseidón, el que tiene el trinchete, el tridente. Poseidón, el dios de los mares, ni de Zeus, ni de Hades, que mete miedo, dios de la muerte, que viene a buscar a la gente. Dioses griegos. No estamos hablando ni siquiera de Ra, el dios de los egipcios, el sol. Estamos hablando del único Dios verdadero, que sí puede ser hallado, a quien podemos dirigir nuestra queja, a quien podemos acercarnos. Con toda seguridad lo vamos a hallar, lo vamos a encontrar. Y precisamente esa es la primera razón que yo consigo cuando Dios me invita, porque Él habla, oye, responde, actúa a favor del necesitado. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante. Dios puede ser hallado. Y sabe algo, hermanos, que cuando usted halla a Dios, halla el bien. Cuando usted halla al Señor, eso marca su vida para siempre. Una de las cosas por las cuales yo siempre trato de meter a la congregación es que la congregación tenga experiencias con ese Dios que puede ser hallado. Que la congregación lo encuentre. Que la congregación tenga un grado de intimidad con ese Dios que está siempre presto para atender cualquier situación nuestra. Y hago referencia de algunos hombres de Dios que buscaron al Señor y que lo hallaron. Les decía hoy a los muchachos en las redes, decía, mire, alguien que es tan admirable es Abraham, porque Abraham es considerado el amigo de Dios. Y Abraham era tal la conexión que existía que Dios en reiteradas ocasiones se le presentó en forma corporal. Abraham disfrutó de mirar a Dios cara a cara. Abraham tuvo el privilegio de sentar en su mesa al mismo Dios. ¿Qué le parece? Era un hombre tan experimentado que cuando Dios aparece en el escenario con dos ángeles también personificados, cuando los vio a lo lejos, él pudo distinguirlo. Quien viene ahí es el Señor. ¿Cómo podía ese hombre discernir o entender o visualizar aún a la distancia quien viene es el Señor? Es porque ya antes había tenido conexiones con Él. Ya antes se había comunicado con Él. Ya antes había estado en momentos solos en la presencia del Señor y compartido con Dios. Dice la Escritura que cuando llegaron aquellos tres seres, Abraham no se equivoca. Dice que se zumbó de rodilla. ¿Ante quién? ¿Ante los ángeles? No. Lo hizo ante su Dios, en reconocimiento a su autoridad, ante su señorío. Y ahí preparó la mesa y compartió un manjar sabrosito que preparó su esposa. Pero miren ese grado de intimidad. Por supuesto, se le considera como un gran amigo de Dios, a quien Dios no le ocultaba las cosas, sino que venía y le informaba. La misión que traemos a Abraham es que vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque el pecado ha llegado a mi presencia. Y he venido porque tú eres mi amigo. Es impresionante eso. He venido porque quiero alertarte. Por supuesto, en Sodoma estaba parte de la familia de Abraham. Ese grado de intimidad le permitía, ¿sabe lo que significa? Que el mismo Dios descienda desde su trono donde está hasta la tierra para compartir un mensaje con un hombre. Así sería la intimidad que había entre Abraham
y el Señor. Y ahí estuvieron conversando y Abraham le decía y Dios le replicaba y le volvía a decir y le volvía a replicar. Pero qué lindo es cuando uno se acerca a Dios en esos términos y Dios lo tiene entonces como su amigo. Dios quiere, como decía el lema de los muchachos, Dios no tiene favoritos. Dios tiene ¿qué? Íntimos. Dios tiene personas así, a quien Él quiere manifestarse, con quien quiere conversar, quiere platicar, quiere hablarle de sus designios, quiere enseñarle grandes cosas. Otro hombre glorioso en la Biblia, Moisés, dice que fue atraído por Dios a través de la zarza. Y esto es interesante lo que voy a decirle. A sus 80 años de vida, quiere decir que nunca es tarde para conocer a Dios. Él no lo conocía. Moisés no conocía a Dios como lo logró conocer cuando tenía 80 años a través de aquella zarza que no se consumía, aquel fuego que había. Ciertamente tenía una instrucción acerca de la existencia de Dios en su infancia y creció con esa creencia porque le enseñaron sus padres, pero fue en el Sinaí donde realmente Moisés tuvo un encuentro personal con el Señor. Y entonces yo cuando escribía estas notas, yo decía, ¿cuántos de nuestros hijos que han sido nacidos en el Evangelio, que han creído en el Evangelio, que han estado con nosotros por años, pero aún les pasa como a Moisés, no han tenido un encuentro con Dios? Vienen a la iglesia con sus padres, pero no tienen convicciones propias. Moisés logró tener sus convicciones propias cuando tuvo ese momento de cercanía con Dios, cuando comenzó a hablar con Dios y Dios respondía. Una experiencia que marcó su vida y es la experiencia que debemos buscar de cada uno de nuestros hijos. Que nuestros hijos también busquen al Señor y tengan experiencias profundas donde Dios se manifieste a su vida. Y que cuando vengan a la congregación no vengan porque papá o porque mamá los trae o la abuelita, sino porque nace de sus corazones de hombres, de niños, de adolescentes que han tenido un encuentro con su Señor y con su Salvador. El otro hombre que me llama la atención, Gedeón, y siempre platico acerca de él, de sus experiencias con Dios, porque Gedeón era un hombre que estaba lleno de teorías, como muchos de nosotros estamos llenos de teorías acerca de Dios. Pero fue un hombre que llegó un momento que dijo, estoy cansado del bla, bla, bla de siempre. Estoy cansado aún de los profetas que hablan y me dicen cosas grandiosas acerca de Dios. Pero las condiciones de nuestro pueblo, la condición de mi vida, no es nada parecido con lo que realmente quiere Dios hacer con las naciones y con los pueblos que le aman y que le sirven. ¿Cómo es posible que nosotros, con un Dios tan poderoso, estamos escondidos de los madianitas? Porque cada vez que nosotros tenemos algo que hemos recogido con tanto sacrificio, el cultivo de la tierra, y lo tenemos, entonces vienen ellos y toman, nos quitan la comida. Y él decía, no quiero escuchar más a profetas, yo quiero es que Dios intervenga y que Dios se manifieste y que Dios realmente haga algo en mi vida para que me convenza el Señor. Y mire que Dios vino también personalmente a convencerlo. Era tal la frustración de Gedeón, el enojo de Gedeón, el malestar de Gedeón, porque él escuchaba la grandeza de Dios y lo que Dios había hecho en Egipto. Y cuántos mensajes vienen y cuántos mensajes van y cuántas cosas nosotros hemos escuchado a diario, semana tras semana, de ese Dios que es todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero vemos a una nación como la nuestra despedazándose en una profunda crisis, sumida cada día más en la ruina. Entonces Gedeón dice, no, estoy cansado. Es más,
Estoy en un lagar. ¿Sabe lo que significa eso? El lagar era donde se machacaba la uva. No era el lugar propicio para trigar el trigo. No era ese el lugar. Lo que pasa es que el trigo, cuando la gente lo trigaba, soltaba un polvillo. Y cuando ese polvillo se elevaba, inmediatamente los enemigos veían: están trigando y vamos a buscar el trigo, vamos a apoderarnos de él. Y venían y saqueaban las casas, saqueaban las ciudades, robaban a manos llenas. Entonces no le quedaba otra cosa a Gedeón sino meterse, internarse en el lagar y tragarse, hermanos queridos, todo aquel polvillo. Ya me imagino que los bronquios de aquel hombre estaban tapados, que tenía problemas respiratorios él y todos los que se metían en los lagares, escondiéndose para que no soltaran ningún polvillo y que el enemigo no se diera cuenta que ellos estaban trigando el trigo. Entonces estaba incómodo, estaba frustrado, y se aparece Dios en el escenario y Dios le está hablando y él está reclamándole a Dios y está hablando con Dios. No sabía que era Dios el que estaba presente. Y Dios se está identificando. Dice: ¿qué Dios ni qué Dios? ¿Cómo es posible que estamos en estas condiciones tan tristes en nuestro país? Los madianitas hacen con nosotros lo que les da la gana. Nosotros no nos queda otra alternativa sino verlos cuando se van. Se llevan nuestras provisiones. Y en esa frustración el hombre comienza a platicar con Dios. Y Dios, a convencerlo de que Él es el hombre que Dios ha escogido para librar a la nación de los madianitas y de otros pueblos que merodeaban siempre al glorioso pueblo de Israel. Pero aquí el hombre estaba trancado, estaba cerrado, estaba frustrado, estaba cansado de palabras. Y al mismo Dios le está diciendo: estoy cansado de escuchar palabras. Y el mismo Dios le está diciendo: pero es que yo soy Dios, quien está contigo. Esfuérzate, hombre, ve con tu fuerza, con el talento que yo mismo te he dado. Me parece ver a Gedeón decir: bla, 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 bla. Estoy cansado de bla, bla, bla. Imagínense a un hombre hablando de esta manera, y al frente es al mismo creador del universo. La frustración, la impotencia que tenía al ver la tristeza, cómo se manejaba la situación en su país. Llega un momento, hermanos queridos, que Dios lo lleva, lo acorrala. Y entonces él dice: bueno, si tú eres Dios, entonces quédate aquí. En realidad tú eres Dios. Bueno, vas a demostrar que eres Dios. Aguántate aquí, por favor, que yo voy a buscar un cabrito, porque hay que sacrificarte, porque es lo que dice la historia, es lo que me han enseñado. Yo tengo que hacerlo, porque si no, entonces parece que tú te enojas. Entonces, si tú eres Dios, permite buscar el cabrito, lo voy a preparar para sacrificártelo a ti. Y Dios le dice: vaya y búsquelo. Cuando regresa, él quizás pensó que ya se había ido aquel personaje que decía que era Dios, pero no, allí estaba el Señor. Y trajo el hombre, el animalito, y lo preparó, y de pronto, de una manera milagrosa, Dios prendió aquello en fuego y se desapareció en el momento. Y dijo: ay, 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 parece que verdaderamente Dios es el que estaba conmigo. Parece que era Dios quien realmente me estaba hablando. Y ahí comenzó aquella experiencia a transformar, a mudar la vida de aquel hombre. Y dice que aquella misma noche Dios se le vuelve a aparecer y le da ciertas instrucciones, y él las hace. Comienza a entusiasmarse Gedeón, pero le dice: aún más, Dios, yo quiero convencerme que tú realmente eres, quien dice ser quien eres. Y fue cuando presentó el vellón. Y aún así desafió al Señor y le dijo: es que lo que tú pides es grande, así que haz las cosas al revés. Si tú eres Dios, lo puedes hacer. Y Dios hizo las cosas al revés también. Y hermano, no quedó otra alternativa a Gedeón sino someterse a la gloriosa voluntad de su Señor. Y usted lo ve ahora, el cambio tan grande. Es un hombre ahora de grandes desafíos y que se enfrenta a las situaciones, y ahora va como caudillo, y con 300 hombres solamente libra una gran batalla ante miles
de enemigos. Porque tuvo un glorioso encuentro con el Señor que marcó su vida para siempre. Es lo que queremos con nuestro pueblo, que nuestro pueblo no solamente conozca las teorías acerca de ese Dios. Yo hablaba la semana pasada de las características de Dios, de los atributos de Dios. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que es sabio, un Dios que es justo, un Dios que es santo, etcétera, etcétera. No, ya está bueno de teorías. Queremos que realmente ese Dios manifieste todo su poder y su gloria. Pero necesita buscadores de Él para que eso sea una realidad. Sea una realidad. Nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes tengan encuentros profundos. Entonces, es necesario que busquemos a Dios para poder hallarle, para encontrarle mientras pueda ser hallado. Y hoy más que nunca Venezuela está necesitando de buscadores de Dios que le conozcan. Y yo estoy seguro que cuando nazca ese deseo profundo y tengamos experiencias extraordinarias con Él, todo va a cambiar en nuestra nación. La segunda razón: hay que experimentar personalmente. Escúchese bien. ¿Por qué hay que buscar a Dios? Porque hay que experimentar personalmente lo que la Biblia habla acerca de Él. Lo que la Biblia habla acerca de Él. Hay cosas bonitas. Yo estaba buscando ayer en el diccionario bíblico para recordar algunos conceptos del pasado. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Yo tengo que experimentarlo. El problema de Gedeón era esa inquietud por experimentar ese poder, ese Dios extraordinario que hizo milagros grandes en el pasado. ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? Cuando alguien nos habla acerca de Dios, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de Dios, aparece que Dios es rey. Jehová Melé, Dios es rey. Para hablar de su soberanía y para hablar de su poder. Se habla de que Jehová Nisi tiene que ver con esa señal de victoria para todos aquellos que confiamos en medio de los conflictos de la vida en ese Dios. Entonces aparece Jehová Nisi, característica de Dios para dar la victoria a sus hijos en medio de las batallas de la vida. Aparece Jehová Chalón, Jehová es mi paz, para que en medio de la tribulación y de la angustia nosotros nos apoyemos y consigamos en ese Dios maravilloso esa paz que tanto necesitamos. Jehová Rafa, Jehová es nuestro sanador cuando estamos quebrantados de salud. Y cómo nos hace falta en este tiempo creer en ese Jehová Rafa en medio de nuestras enfermedades, y más aún en ese Jehová Jireh, Jehová como proveedor de las necesidades nuestras. Entonces, hermanos queridos, yo necesito experimentar, y usted necesita experimentar, que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Dios le va a dar la victoria en sus batallas, que Dios estará dispuesto a sanarle cuando esté enfermo, y que Dios va a darle la provisión diaria. Y más en estos tiempos de crisis es cuando más necesitamos: Señor, manifiéstate como Jehová Jireh, el Dios que provee. Pero para eso hay que buscarle, hay que buscarle. David decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo le decía el martes a los hermanos: ni su simiente que mendigue yuca, porque ese es el pan nuestro, no es el trigo. El pan nuestro es el maíz, el pan nuestro es la yuca. Entonces, pero hay que experimentar eso. Hay que experimentar en esta tragedia que vive la nación,
Y hermanos queridos, hay otros versos que yo quería presentarle, que Dios me ministró en estos días y me decía, dile esto al pueblo. Mejor es un bocado, oiga esto, dice, mejor es un bocado seco, pero con Jehová Shalom, con el Jehová de la paz, el Dios que da paz. Mejor es una yuquita con mantequillita, pero en paz, que casa llena de provisiones y en contienda y en pleito. Yo prefiero la yuquita, la caraotica, como los aliñitos, pero en paz. ¿Sabe algo? Dios, yo decía, Señor, tú eres tan tremendo. Y yo me ministraba y me decía, mire hijo, en la época de Daniel, aquel muchacho decidió conservar su pureza aún con relación a los alimentos. Y lo que pudo comer, la dieta que tuvo él durante muchos meses fue hortalizas, hojas. Yo me imagino a la gente burlándose de Daniel, burlándose una y otra vez. Pero él comía hortalizas mientras los demás comían de la mesa del rey. Él comía hortalizas. Y cuando fueron examinados, la sabiduría de Daniel, la sabiduría de sus compañeros excedía a los demás. Y su rostro era diferente. El rosado que tenían se distinguía de los demás. Se veía por encima la salud, mejor que todos los demás. Yo decía, ¿en qué consistía esto? ¿En qué consistió que solamente con la dieta del maná y de las codornices, 40 años comiendo maná y comiendo codornices, los demás nutrientes que provienen de los demás alimentos, ¿dónde estaban? Sencillamente el poder de Dios venía sobre aquellos alimentos y nutría a sus hijos para darle una mayor salud, para que pudieran durante 40 años con esa dieta pasar tranquilamente luego a la tierra prometida. Entonces usted ve los milagros tan grandes que se producen cuando uno busca a Dios. Daniel se consagró y comenzó a buscarle, y Jehová proveyó y le dio salud mejor que a todos los demás. Entonces yo necesito buscar a Dios para experimentar en mi casa que si me toca comer solamente maicito, la arepita, como le decía, con la mantequilla, Señor, usted va a orar y decir, Señor, ahí está la arepita que me concedes en este día, te doy gracias por ello. Pon los nutrientes que mi cuerpo necesita a través de ella. Y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces no se desespere, como se decía en la clase. Mire, el libro de Habacuc nos enseña de que aunque se acabe la harina pan y se acabe la caraota, y se acabe la mantequilla, con todo nos alegraremos en el Señor, porque Él va a sostenernos, porque Él es Jehová Jireh, quien provee, quien da, pero tenemos que buscarle. Número 3, la tercera razón, cambia radicalmente el ser. Por eso lo necesito buscar a Dios, porque Dios va a cambiar mi conducta, la conducta de los hombres. No sé a quién Dios le estará hablando en este día, pero solamente la búsqueda, repito, a Dios va a cambiar su vida. Por eso usted ve a un Moisés cambiado cuando busca a Dios. Deja de ser el hombre prepotente, altivo, que se consiguió allá en el tiempo de su mocedad. No, ya no es, sino un hombre humilde y un hombre manso. Ahora usted ve a un Jacob que deja de ser miedoso, mentiroso, engañador, para convertirse en el gran guía de su pueblo Israel, quien llevó a sus hijos, aún en su anciana edad, después del encuentro que tuvo con Dios en Peniel,
Usted ve a un apóstol San Pablo que dejó de ser un hombre religioso, dogmático, perseguidor de la iglesia, para convertirse en el gran apóstol de los gentiles, y llenó al mundo conocido con el poder del evangelio. Usted ve a un Juan que dejó de ser violento, el hijo del trueno, un hombre egocentrista, para convertirse en el gran apóstol del amor. Usted ve un Pedro que dejó de ser un cobarde para convertirse en el gran líder de la iglesia en sus inicios. Usted ve a un Lutero que dejó de ser un lacayo de la iglesia católica para convertirse en el gran reformista alemán. Eso es lo que produce la búsqueda de Dios, que nuestra vida cambia, la conducta de los hombres cambia. Cuando nos acercamos a Dios, se producen cambios, transformaciones. Pero cuando esto no se hace, entonces afloran las obras de la carne. Afloran las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Yo lo mencionaba el domingo pasado, y Dios me impulsa a hablarles nuevamente de esto. ¿Cuáles son las obras de la carne? Se le está hablando a la iglesia. No se está hablando a inconversos, se le está hablando al pueblo del Señor. Y ahí habla de adulterio, ahí habla de fornicación, ahí habla de borracheras, ahí habla de lascivia, ahí habla de pleitos, ahí habla de contiendas, ahí habla de idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es que la búsqueda de Dios es la que puede alejarnos de contaminar nuestra vida. Cuando nosotros buscamos a Dios, hermanos, entonces es el fruto del Espíritu el que aflora. Somos bondadosos, somos fieles, somos pacientes, estamos llenos de amor, de compasión, somos firmes en nuestras decisiones. Nada ni nadie nos puede mover de nuestra creencia. Pero cuando no se busca a Dios, aflora las obras de la carne. Y yo me preguntaba: Señor, ¿cómo es esto de las orgías? ¿Por qué habla de orgías? Habla de orgías. Entonces el Espíritu me decía: cuando una persona se mete en el internet a ver, ya está siendo participante de la orgía. Es un adúltero, dice, pero yo no me he acostado con ninguna mujer. Cuando se mete en el internet a mirar a una pareja, ya se convierte en un adúltero. Cuando se convierte en un fornicario viendo lo que no tiene que ver. Borracheras, dice acá, borracheras. Ministros que son hoy un escándalo. Han dejado el altar. Se han alejado de la búsqueda de Dios, y ahí están las tristes consecuencias. Lo que pasa en la nación sencillamente es que nos hemos alejado de Dios. Y de ahí esta palabra cuando Dios nos dice que tenemos que buscarle, que tenemos que acercarnos para que nuestra conducta cambie. Al cambiar nuestra conducta, hermanos queridos, entonces Dios va a comenzar a hacer cosas extraordinarias en nuestra nación. Pero necesitamos buscar a Dios para que nuestra conducta cambie. Pero también necesitamos buscar a Dios para que nuestro destino, oiga esto, para que el destino también cambie, tanto acá en la tierra como en el más allá. Y esto es interesante, porque aparecen testimonios en la Biblia de hombres que estaban asignados a la ruina y a la muerte y a la desgracia, pero su vida cambió después que buscaron al Señor. Usted ve al leproso que se acerca a Dios, y a partir de ese instante su vida quedó completamente sana. Un hombre limpio que se incorporó a la sociedad y estaba asignada a la muerte, apartado de la sociedad, apartado del mundo conocido, abandonados en su miseria, en su tristeza, pero buscaron a Dios, y la lepra desapareció de sus vidas y fueron limpios. Usted ve a Bartimeo el ciego, que comenzó a gritar en su calamidad y dejó de ser mendigo para convertirse en un hombre normal como cualquier otro.
Usted ve la mujer del flujo de sangre que deja la tragedia de muchos años atrás para incorporarse nuevamente a la sociedad. Porque cuando la gente busca a Dios, el destino cambia. Cambia el destino de su vida. Usted ve al ladrón en la cruz. Mejor caso como ese no conseguimos en la Biblia. En el último suspiro, en los últimos minutos de su vida, sencillamente se acercó al Señor, comenzó a buscarle en su forma, en su ignorancia, y miró a Jesucristo como su Rey y comenzó a hablarle y comenzó a orar. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquel hombre pasó en un momento del infierno al cielo, al paraíso, sencillamente porque hubo una sencilla oración que hizo. Comenzó a buscar a Dios y su vida fue cambiada y el destino fue cambiado. No crea lo que otros le dicen. Jamás preste atención a declaraciones de hombres que siempre lo presentan a usted como que usted no va a hacer nada en la vida, usted no sirve para nada, usted no. Busque al Señor para que su destino cambie, para que se convierta en un hombre de bien, en una mujer de bien. Si usted está asignado como Jabes a la miseria, su miseria va a cambiar y va a ser un hombre próspero, va a ser una mujer ilustre, porque su búsqueda a Dios va a cambiar el destino de su vida. Y termino diciendo que nosotros necesitamos buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere manifestar su amor y su gloria y su poder y hacernos entender sus propósitos eternos y la razón de nuestro existir. Hay gente que pasan los años en la vida y jamás entiende los propósitos de Dios, jamás entiende para qué vinieron a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque nunca se acercaron al Señor, nunca preguntaron a Dios: ¿por qué me traíste a esta vida? ¿Por qué me traíste a este mundo? Permítame decirle que Dios tiene propósitos, pero yo no puedo descifrarlos. Dios tiene propósitos para su vida, yo no puedo decirle son estos. No, es usted quien tiene que buscar, es usted quien tiene que indagar, es usted quien tiene que, en esa investigación, en esa búsqueda, entender para qué Dios lo tiene en este mundo. Así que, hermanos queridos, acudamos al llamado. Hay vacantes, muchas vacantes. Dios está a gritos diciendo: necesito buscadores de mi presencia. Dios quiere hacer algo en las naciones, en los pueblos, en las barriadas, en las familias. Pero para ello quiere contar con hombres y mujeres que le busquemos. Le pregunto a usted en esta tarde: ¿quiere usted formar parte de ese equipo, de esa transnacional o transcelestial? ¿Ah? ¿Quiere usted formar parte de esa gran empresa? ¿Ah? Dios está buscando gente que se acerque a Él. Dios quiere buscadores de Él. ¿Habrá alguien aquí que quiera decir: Señor, quiero enrolarme en esa gran empresa? Los que quieren enrolarse en esa gran empresa, que se pongan sobre sus pies. Y yo quiero formar parte de ese equipo de buscadores de Dios, porque aquí tiene que cambiar esto. Y Dios quiere contar conmigo. Yo voy a buscarle porque necesito tener experiencias grandes con Él para que mi vida sea cambiada, mi destino cambie, mi conducta cambie. No, que yo soy así. No. Usted necesita cambiar. Usted habla de esa forma porque usted no busca a Dios. Usted no cambia porque usted no busca a Dios. Usted es malcriado porque usted no busca a Dios. Usted es iracundo porque usted no busca a Dios. A usted se le desvían los ojos como esos ventiladores porque usted no busca a Dios. Usted se la pasa peleando con su mujer porque usted no busca a Dios. ¿Quiere que su vida cambie? ¿Quiere que su vida cambie?
No, que mi vida, hermano, yo todo el tiempo estoy desanimado, todo el tiempo ando como la patilla, arrastrándome todo el tiempo. Es porque usted no busca a Dios. Usted todo el tiempo hay que pedirle permiso a un pie para avanzar. Usted no busca a Dios. Usted está lleno de frustraciones porque usted no busca a Dios. Usted está lleno de complejos porque usted no busca a Dios. Le estoy hablando en un lenguaje criollo, le hablé de la parte teológica, le estoy hablando de lo normal. Vive una vida apesadumbrada, llena de tristeza, porque usted no busca al Señor. Y en este clasificado, Dios te dice: hijo, búscame. Estoy buscando gente que se acerque a mí, porque quiero hacer contigo cosas grandes y maravillosas. Su destino va a cambiar, el destino profético que para su vida usted va a cambiar. Este que está acá, estudió un poquito. Tuve 15 años, 17, 18, cerca de 20 años trabajando como químico en una empresa. Pero Dios cambió el destino profético de mi vida cuando me decidí a qué, a buscar. Y me cambió la vida, hermano. Me cambió la vida. Y me la cambió para bien. Las voces me decían a mí, cuando estaba muchacho: tú vas a ser un fracasado. Vas a correr la misma suerte que corrió tu familia, tus padres. Pero cuando yo comencé a buscar a Dios, la voz del Espíritu Santo me dijo: todo eso va a cambiar en tu vida. Y tú sí puedes tener un hogar estable, que pasarán los años y llegarás a viejo con la misma mujer con que yo te voy a entregar para ti. Por un lado, la voz del enemigo me decía una cosa, pero Dios me decía: acércate a mí, búscame, y tú verás cómo todo va a cambiar. Le hice caso a la voz de Dios, y gracias al Señor tengo un hogar estable, una familia estable. Cambió mi destino profético. Quizás yo fuera hoy un empresario grande, quizás fuera un gran empresario, pero el Señor decía: tengo para ti un ministerio. Tu destino es que me sirvas. Y el servir a Dios me ha traído las mejores y mayores satisfacciones de la vida, que no se pueden lograr con dinero. Se logran cuando uno busca al Señor. Convertámonos en buscadores de Dios. Entremos en ese grupo de hombres y mujeres que van a transformar esta nación. La fuerza que lo hará será el poder de Dios, será el amor de Dios, será producto de hombres y mujeres buscadores de Dios. Así que buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Dice más adelante: deje el impío la impiedad, deje cosas malas. Comencemos entonces una nueva dimensión. Yo lo necesito, mi familia lo necesita, la gente que está cerca de mí lo necesita, mi nación lo necesita. Los destinos de esta nación cambiarán si nosotros cambiamos. Y para que cambiemos, hoy el Espíritu Santo nos ha dicho que necesitamos, ¿qué cosa? Buscar a Dios. Levante la mano los que quieren comprometerse